Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido nuevamente a esta su entrevista, la entrevista de la semana 107.5, ahí en el dial de Radio Universidad de los Lagos y las pantallas donde usted nos ve, aquí las pantallas de Lagos TV. Bien, esta ocasión sumamente contento porque vamos a conversar con el profesor, el doctor Gonzalo de la Maza Escobar, un destacado académico, ¿cierto? Así que le vamos a dar primero la bienvenida. ¿Cómo está, profesor? Gracias por estar en la entrevista de la semana. Muy bien, no, gracias a ustedes. Me gusta mucho esto de la entrevista de la semana. Es una buena cosa para hacer, para dar a conocer la universidad. Muchas gracias y bueno, contarles desde ya a toda la comunidad, que es lo que nos interesa, no solamente a la comunidad universitaria de la Universidad de los Lagos, la comunidad en general, que el profesor está siendo entonces postulado al Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025, ¿ya? Ahora, voy a dejar ese planteamiento ahí, porque lo vamos a ahondar en el transcurso de la entrevista, pero primero quisiéramos conocer, profesor, que hagamos un viaje cuantitativo y cualitativo en el tiempo y nos diga de dónde es usted y cómo nace este amor por el estudio. Yo soy sociólogo de profesión, pero en realidad el amor por el estudio me venía de ser medio viejo chico. Mi mamá tenía mi casa llena de libros y creo que por ahí vino. Y en la adolescencia uno se enfrenta a muchos dilemas. Y uno de los dilemas es si le va bien con las chicas o si no le va tan bien. Y si no le va tan bien, tiene que desarrollar otras habilidades, como por ejemplo la capacidad de encantar por otras vías, ¿no? Yo creo que por ahí partió, por un poco de, no era ni bueno para los deportes, ni tampoco era muy seductor, entonces la palabra venía a ser el reemplazo. Y por ahí y después de eso, sociología fue el carril por donde se encaminó. Y bueno, y ya una carrera de 50 años en esto. Así es. Bueno, y contarles que el profesor, claro, tiene una trayectoria muy extensa, comenzó en los años 70, ¿cierto? Y bueno, aquí dentro de las frases que tengo, esta postulación es un reconocimiento a su vasto aporte a la investigación, las ciencias sociales y la formulación de políticas públicas de Chile en Chile y América Latina. Quiero leer un poco un breve currículum, profesor, para que ustedes ahí estén bien actualizados, que por ejemplo el 2005 se vincula a la Universidad de los Lagos. Así es. Esta experiencia que tiene el profesor lo llevó a ser parte de importantes proyectos internacionales, como por ejemplo la Cumbre Mundial de Desarrollo Social de las Naciones Unidas en 1995. Todo esto también coordinado por una universidad de Harvard. El 2007 fue invitado a realizar sus estudios doctorales de sociología en una universidad en Holanda. La universidad es Leiden, Leiden, ahí fue específicamente. la más antigua de Holanda, tiene como 800 años. Exactamente, una historia ahí de la humanidad. Y ahí hay algo que a mí me llamó la atención y que quiero compartir con ustedes para que también les llame la atención y que tiene que ver con este gran aporte que hace el profesor, porque por ejemplo la tesis, Construcción Democrática, Participación Ciudadana y Políticas Públicas en Chile. O sea, que una de las grandes características, profesor, usted me lo confirma, de su trayectoria, es esta vinculación entre el trabajo académico y el compromiso con las políticas públicas. Claro, lo que es que creo que el amor por el estudio que dijiste tú va complementado con una actitud desde siempre y también viene desde el hogar, digamos, por la relación con las personas, con las organizaciones, con las cosas que pasan. Y creo que ese es el lado de mi papá. O sea, mi mamá tenía la casa llena de libros, pero mi papá era dirigente deportivo y era una persona muy cercana que estaba siempre como involucrado con el lugar donde estudiábamos, con lo que fuera, ¿no? Con la junta de vecinos, Entonces, mi trayectoria tiene que ver con eso y es el título de esa tesis así lo indica. O sea, es como nosotros, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Estudiando lo que pasa en nuestra sociedad. ¿Para qué? Para que esta sociedad se exprese de la mejor manera en las políticas que se hacen, en las cosas que se hacen. O sea, que seamos capaces de tomar en el fondo la democracia en serio y poder contribuir. ¿Qué hacen los cientistas sociales, los sociólogos en este caso? Bueno, estudiamos de manera sistemática lo que está sucediendo en la sociedad y las respuestas que dan las instituciones, en este caso las instituciones políticas. Y por lo tanto uno puede contribuir con un tipo de conocimiento siempre
le interese, que en este caso es un interés que ha sido siempre así, le interese el protagonismo de los actores sociales, de los actores políticos, de los decisores de política. Tú puedes hacer ciencia social al margen de eso. Puedes estudiar toda tu vida y puedes ser muy sabio y extraordinario y ser un buen profesor de teoría, lo que sea. Pero lo que yo he hecho en el fondo tiene una parte de eso, pero otra parte del diálogo permanente con los que le toca hacer las cosas. Oiga, profesor, y volviendo un poco atrás en el tiempo, pensando en lo que usted está explicando, este vínculo con lo tangible, con la sociedad, con las personas, ¿usted le tocó ya estar trabajando en plena dictadura militar? Se había titulado hace poco, ¿ahí cómo fue esa experiencia? Claro, yo entré a la universidad el año 72, el golpe fue el 73, entonces llevaba un año y medio. La carrera sufrió bastante porque yo estudiaba en la Universidad Católica, que tuvo menos problemas que la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, las otras carreras de sociología. Eso me permitió terminar. Pero cuando yo salí, digamos, mi memoria de título es del 81, y el 81 tú salías como sociólogo y no existía mercado, no existía academia, no existía ninguna posibilidad de hacer, y al contrario era mirado con mucha sospecha. O sea, era como una cosa así como... Un espía. Claro, no sé, un terrorista, no sé. Bueno, la cosa es que entonces hubo que construir una manera de trabajar y yo lo hice, como no existía el espacio académico, a mí me tocó al comienzo, entre el 74 y el 77, en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Chile, pero eso duró hasta el 77 y cerraron todo. O sea, no, a mí me expulsaron y cerraron el Departamento de Ciencias Sociales. No era la idea que los economistas estudiaran ciencias sociales, lo cual es un gran error, porque otro gallo nos cantaría si hubiera más complementariedad. Bueno, y por lo tanto hubo que trabajar en el mundo de lo que después se llamó el mundo no gubernamental, las iniciativas solidarias, colaboré, digamos, permanentemente en una actividad que no era reconocida ni muy aceptada por las autoridades de la época. Me imagino. Bueno, y quiero hacer una pregunta de inmediato porque como el tiempo vuela en esta instancia, de acuerdo a esta experiencia que usted tiene de vida, de sentido social de una investigación aplicada y ha pasado por décadas, ¿qué podemos decirle, por ejemplo, a la familia de cómo está Chile? ¿Cómo está Chile hoy? Yo creo que Chile forma parte hoy día de un conjunto de crisis que se están planteando no solamente a Chile ni solamente a América Latina, sino al mundo. O sea, tenemos una crisis climática que nos afecta como humanidad, como digamos, la supervivencia de la vida en el planeta. Tenemos crisis demográfica, se está perdiendo la natalidad en muchas sociedades, tenemos crisis de migración, tenemos una crisis política, la democracia está siendo puesta bajo tela de juicio, como en los años 30 del siglo XX. Entonces, pero ¿qué es lo que puede contribuir? Pues pensando en la familia o en un joven, una joven que quiere estudiar. Bueno, tenemos los recursos, la tecnología ha avanzado, pero enormemente, tenemos a disposición cosas que jamás tuvimos, y lo que nos falta es una buena manera de organizarnos para poder resolver esos problemas. O sea, el ser humano es el único que puede, frente a la crisis, actuar. La naturaleza no actúa, la naturaleza sobrevive o no sobrevive. Nosotros podemos actuar, pero para eso tenemos que saber cómo actuar. Entonces hoy día la situación es que hemos perdido como la capacidad de conducir eso, de comportarnos colectivamente, o la estamos perdiendo en una cultura que no es muy colaborativa, que es más bien individualista. Entonces tenemos que recuperar eso. Y en eso las ciencias sociales tienen mucho, mucho que decir. O sea, no podemos pensar de que el próximo adelanto tecnológico va a resolver el problema del hambre en el mundo. El problema del hambre en el mundo se podría resolver ahora, inmediatamente, si tuviéramos una buena estructura para distribuir los alimentos y la riqueza. Bueno, eso podemos extenderlo a los demás problemas. Tenemos una gran tarea frente a una sociedad que está transformándose muy fuertemente y que tenemos, lamentablemente, avanzamos por un lado y por otro lado no. Nos vamos quedando sin la capacidad. Entonces, esa capacidad la tenemos que desarrollar. Eso es lo que hacen las ciencias sociales, tanto la sociología, la antropología, psicología, economía incluso. Entonces, son alternativas válidas
para abordar estos problemas, tanto en Chile como en otros lugares, y también en la región, no solamente en Chile, porque también los territorios tienen sus propios problemas. Y el hecho que exista una universidad que se preocupa de eso es lo que necesitamos. Y qué mejor ejemplo que esta región, ¿cierto? Con unas características tan especiales en su extensión, en su clima, en su idiosincrasia. Profesor, ¿qué de su trayectoria, qué usted podría destacar que lo haya motivado dentro de todo lo que lo ha motivado de la investigación, pero qué se recuerda como aquello que le causó una satisfacción como investigador de lo que haya estudiado y aplicado? Voy a mencionar una cosa que es difícil porque ya te digo, son 50 años, entonces hay muchas cosas, pero en el año 2018, hace relativamente poco, se cumplieron 50 años de la dictación de la Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, en el año 68. Todos sabemos, todos conocemos la Junta de Vecinos, participamos o no participamos, sabemos que existen en todas las comunas de Chile, están presentes en todas partes. Entonces la presidencia del Senado en esa época propuso hacer un libro sobre la dictación de la ley, sobre qué pasaba con la Junta de Vecinos, y a mí me tocó coordinar ese volumen. Cuando me puse a estudiar la historia de esto, me encontré que no habían textos sobre esto, no había una historia, no había, lo que habían eran algunas historias específicas de alguna junta de vecinos en particular, pero de un fenómeno extendido por todo el país que tiene 50 años de vigencia. Yo descubrí además que la vigencia venía de mucho antes de la legalización, o sea, estábamos hablando de una cosa importante. Sin embargo, la ciencia social estaba ausente. No, y por lo tanto, las personas también se sentían ausentes. O sea, es como de nosotros de ellos nosotros no nos preocupamos. Creo que el libro corrigió bastante, es un libro muy bonito, le pusimos fotografías antiguas, etcétera, y cada vez que lo presentamos con dirigencia social, la gente lo que más sentía era reconocimiento. Decían, esta es nuestra historia. Bueno, era un primer esfuerzo, pero decían, esa es nuestra historia y ahí está, en ese libro está. Eso a mí me produjo una enorme satisfacción porque descubrí que una cosa para mí era obvio que tenían que haber muchos textos, muchos libros, y era un fenómeno que está vigente en todos lados. No, no es así. Entonces, ese conocimiento creo que vale la pena y eso puede hacer la diferencia y puede hacer que nos sintamos parte de un esfuerzo colectivo y mejoremos todos los problemas que pueden tener la Junta de Vecinos o cualquier otro actor social. Sin duda, porque una sociedad civil, cierto, fortalecida, va a contribuir a la democracia y contribuir al desarrollo de un país. Ahora, profesor, usted está haciendo, me imagino, ha tenido muchas oportunidades de dar charla. ¿En qué está usted en este momento? Bueno, estoy por a punto de iniciar un proyecto de investigación que es se llama Juntos Podemos. Podemos hacer las cosas juntos en una sociedad que como que se disgrega y se desvanece. Ahí hay una pregunta teórica y práctica también. Eso va a comenzar ahora, un proyecto por 3 años, así que es un proyecto nuevo que me tiene muy contento. Y en términos de actividades, en este momento estoy recibiendo en cierto modo a los estudiantes y las estudiantes de primer año en Osorno en Derecho, en Puerto Montt en Arquitectura y en Castro Psicología. Y luego a fines de marzo vamos a hacer la inauguración del año académico que me va a tocar, me han invitado a hacer una charla que voy a abordar justamente estos temas, como estas sociedades, le puse algo así como buscando caminos mientras encontramos la brújula. No tenemos una brújula primero y el camino después. ¿Ah? Son sociedades que están moviéndose, transformándose y tenemos que buscar caminos sin tener la brújula previamente. En eso estamos en este mes de marzo, que es el mes de inicio de las actividades universitarias. Pero, o sea, usted lo escucha, usted lo está viendo, una vida activa, el conocimiento va fluyendo cada vez más. Profesor, mire, ahí está su cámara, también el dial que lo escuchan, para que pueda proyectar un mensaje, una proyección, ¿qué mensaje le entregaría a la comunidad, a la gente en general? Me gustaría decir que tenemos un gran valor en contar con una universidad pública regional. Y ese valor no consiste solamente en la posibilidad de estudiar una carrera, que ya es algo muy importante. Pensemos que la sede de Chiloé no existía hace unos pocos años y no se podía estudiar ahí, había que salir.
Y hoy día no da abasto porque la gente quiere estudiar. Ese es un punto. Pero una universidad pública es más que eso. ¿Ah? Da otras posibilidades de intervenir en abordar esos problemas que sentimos que no se resuelven, que no se toman en cuenta, igual que la Junta de Vecinos, que no tenían un texto, no tenían a alguien que hubiera contado su historia. Bueno, eso es lo que podemos hacer en el marco de las universidades públicas, y para esta región, por lo tanto, esta universidad es una muy linda oportunidad. Bueno, queremos agradecer al profesor, al doctor Gonzalo de la Maza, por haber participado acá, recordemos, dentro de toda su trayectoria, dentro de esta riqueza, este vínculo tan bonito que existe entre una investigación o un investigador, una trayectoria y la aplicación de este conocimiento con la inspiración de las personas. También está con este premio, perdón, esta postulación a recibir este Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2025, que en realidad se lo merece, pero con creces. Así que queremos agradecerle, profesor, por haber estado acá en la entrevista de la semana. Gracias a ti, Marcelo, y muy buen trabajo esta entrevista de la semana. Muchas gracias. Usted lo escuchó, usted también a lo mejor lo conoció, si no lo había visto antes al profesor. Y lo más importante, sus mensajes. Un breve tiempo, pero basta para dejarnos ahí, ¿cierto? La pregunta, el cuestionamiento, el análisis crítico. Los grandes temas a través de los grandes protagonistas, la entrevista de la semana. 107.5, como siempre, las pantallas de Lagos TV. Que esté muy bien. Chao, chao. Gracias, profesor. Gracias.